Bueno, para concluir con esta serie de videos de series de Fourier, yo les dije que íbamos a resolver un ejercicio de ejemplo, en principio simple, para poder poner en práctica todo lo que nosotros hemos visto en los videos anteriores. Luego ustedes en el práctico van a hacer más ejercicios de esto. Acá se me propone o se me pide desarrollar en serie de Fourier la onda representada en la figura. Bueno, hay varias observaciones, como dice acá, que podemos hacer en este ejercicio antes de arrancar. En primer lugar, es analizar el periodo de esta onda, el periodo t de esta onda. Fíjense que yo me doy cuenta que esto se repite cada 2pi. ¿Cómo me doy cuenta? Porque esto va desde menos pi a pi. Esto tiene largo pi, esto tiene largo pi, entonces el largo total es 2pi. De hecho, si sumo a pi 2pi, obtengo 3pi. O sea que esto tiene un periodo t grande igual a 2pi. Eso quiere decir que mi frecuencia fundamental, que consistía en dividir 2pi, que era el periodo de una onda seno, por ejemplo, o coseno, por el periodo de la función que quiero analizar, t grande, me va a quedar que 2pi sobre 2pi es 1. O sea, la frecuencia fundamental es 1. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, vemos que esta función en el intervalo menos pi, pi, es continua y además está acotada, es decir, no se va a infinito ni menos infinito, alcanza un valor mínimo y un valor máximo. Por lo tanto, si es una función periódica de periodo 2pi y en el intervalo menos pi pi es continua y acotada, cumple con las condiciones de Dirichlet, con lo cual podemos intentar representar, porque seguramente será convergente, esta función en términos de una sumatoria de senos y cosenos, o sea, como una serie trigonométrica de Fourier. La otra observación que voy a hacer es que vamos a llamar omega t a este eje para simplificar la variable. Entonces, en vez de que yo llamar t a la variable, le voy a llamar omega t. Nada más, es un nombre, el nombre que le doy a la variable. Podría haberle puesto x y le llamo omega t a la variable. Y fíjense que en el intervalo menos pi, pi, si yo quiero representar esta función, puedo decir que esta función es 10 sobre pi por omega t. Eso muchas veces o se lo dan o se extrae por cálculo, porque me doy cuenta simplemente que es la recta que pasa por este punto y este punto, entonces lo puedo calcular. Pero comprobémoslo, en menos pi, si omega t es menos pi, voy a simplificar pi con pi y me va a quedar menos 10. Está bien, eso es lo que vale, menos 10. Y en el caso del otro extremo, que sea pi, cuando reemplace omega t por pi, pi con pi se va a simplificar y me queda 10. Bueno, exactamente esta expresión de la función es lo que yo tengo en un periodo. Por eso digo de que esta función es así entre menos pi y pi. Además, me doy cuenta que esta función es impar. ¿Por qué? Y bueno, porque cualquier valor que yo tome del otro lado de cero negativo, me va a dar el mismo valor que yo tome del otro lado de cero positivo cambiado de signo. Entonces es impar. Hay que recordar o hay que saber identificar las funciones pares o impares, porque eso nos va a ayudar a simplificar mucho los cálculos. Bien, con todas esas observaciones, como la función es impar, entonces solamente sobrevivían los b sub n. Cuando la función era par, sobrevivían los a sub n. Recuerden eso porque es muy importante para hacer ejercicios. Entonces, mi expresión en serie trigonométrica de Fourier, acuérdense que la variable ahora le llamo omega t, es b sub n por el seno de n por omega t. Fíjense que en vez de poner nt o nx, en el caso de que sea f de x, estoy poniendo seno de omega t. Es la forma en que estoy expresando la variable independiente. Además, yo me acuerdo que omega 0 en la función era 1. Por eso no me aparece n por omega 0 por omega t. No quiero que confundan este omega con el de la frecuencia fundamental, porque este omega en realidad sale de esta expresión, sale justamente de esta variable independiente.
Entonces, si omega cero fuese, por ejemplo, 8, tendría que poner n por 8 por omega t. Siempre es n por omega cero por la variable independiente. Acuérdense, n por omega cero por la variable independiente. La variable independiente es omega t. Bueno, es n por omega cero por omega t. Pero como omega cero habíamos visto que era 1, entonces me queda exactamente eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que calcular solamente el b sub n. Pero el b sub n, habíamos visto que cuando la función era impar, era 4 sobre el periodo grande, t grande, que es 2pi en este caso. La integral entre 0 y t grande sobre 2, bueno, como t grande es 2pi, será entre 0 y pi. ¿Ven? Ahí está. T grande 2pi, 0 a pi. De la función, pero en la función dijimos que era 10 sobre pi por omega t. Está en la diapositiva anterior. La función es 10 sobre pi por omega t. Bueno, entonces la función 10 sobre pi por omega t por el seno de n por omega 0 por omega t. Claro, omega 0 era 1, entonces seno de n por omega t por el diferencial de la variable independiente, por el diferencial de omega t. Esto no es más que un nombre. Bueno, este 10 sobre pi es una constante que sale afuera, entonces me queda 40 sobre 2, 20, y pi por pi, pi cuadrado. Y este omega t, no lo puedo sacar afuera porque este omega t es la variable independiente por seno de n omega t. Bueno, para simplificar, podemos pensar que este omega t es como una x y que este seno de n por omega t es un seno de nx. Y hacer esta integral por partes. Esta es una integral muy sencilla de hacer por partes, una integral de análisis 1, una de las más fáciles de hacer por partes. Entonces se resuelve por partes y van a encontrar que este es el resultado de la integral. Si ustedes la hacen por parte, este es el resultado de la integral. Como es una integral definida, no voy a sumarle una constante. Entonces voy a tomar este resultado como resultado de esta integral, ¿ven? Pero en vez de x, omega t, en vez de x, omega t, en vez de x, omega t, valuado entre 0 y pi. ¿Quién? ¿A quién valúo entre 0 y pi? Y a omega t. Entonces, esto valuado en eh, pi va a ser seno de n pi, pero seno de n pi es 0. Ah, no está. Menos n por pi por el coseno de n pi. Bueno, entonces me va a quedar n por pi por el coseno de n pi. Y este n, bueno, este n se simplificó con un n de abajo y el n de abajo salió afuera. Después voy a evaluar esto en 0. Seno de 0, 0, no está. Y cuando ponga coseno de 0, de n por 0, n por 0, entonces todo esto no va a estar. O sea que lo único que me queda es esto, valuado en pi. Pi por el coseno de npi. Acuérdense que ese n se simplificó con un n de abajo y salió afuera, por eso lo tengo del caso anterior, lo tengo acá. Y ese menos, y es el menos ese que está acá. Ahora, si esto no está, porque es 0, eso no está, porque es 0, fíjense qué quiere decir n acá, n acá. Bueno, cuando b sea 1, porque esto va de 1 hasta infinito, cuando b sea 1, yo voy a tener 20 sobre pi cuadrado por pi. Sea 20 sobre pi. Por el coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Con este menos se va a hacer más. O sea que cuando n valga 1, esto me da positivo y me da 20 sobre npi, en definitiva. Cuando esto sea 2, entonces me va a quedar 20 sobre 2 por pi cuadrado, pero lo más importante es que cuando sea 2 voy a tener coseno de 2pi, que en realidad es 1, ya no es menos 1, entonces me queda menos. Es decir, que cuando los valores n sean impares, me va a dar menos 1.
Y cuando los valores n sean pares, me va a dar 1. Eso quiere decir que esto que está acá o es 1 o es menos 1. Nada más. Eso quiere decir que cuando los valores, dijimos, n sean impares, es menos 1. Entonces, fíjense, cuando cuando n sea impar, ¿estoy diciendo bien? Cuando n sea impar, esto es menos 1, con este menos se me hace más, está bien. Y cuando n sea par, esto es 1, con este menos se me hace menos. Entonces yo voy a poner menos 1 a la n más 1. Y esto entonces realmente cumple con esa condición. Para el caso de los n impares, me va a dar esta suma par. Por lo tanto, esto me va a dar positivo, claro, porque tengo que multiplicar por menos 1 además. Y para el caso de los n pares, esta suma me va a dar impar, esto me da negativo, que es lo que yo justamente quería, porque en el caso de los n par, esto me da positivo, con este menos me da menos. Entonces, hay que hacer ahí un análisis para poder entonces escribir finalmente los coeficientes de la serie. La mayoría de las veces hay que hacer este tipo de cosas. Partir del coeficiente que yo quiero calcular usando la fórmula, hacer una integral por sustitución o por partes, evaluar esa integral entre los límites de límite inferior y límite superior por regla de Barrow, y luego analizar los valores que puede llegar a tomar esto. A veces pueden alternar y otras veces no. En este caso, los b sub n alternan. Ahora que yo tengo la fórmula para el b sub n, me lo copio acá. Esto que está acá es lo mismo que tengo acá. Me lo copio del otro lado. Y esto que está acá es lo mismo que tengo acá. Me lo copio del otro lado. Ahora tengo la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de b sub n por el seno de n por omega t, donde los b sub n son estos. Ya está, ya tengo la expresión en serie trigonométrica de Fourier. ¿Qué hago? Y lo mismo que Taylor. Decido agregar unos cuantos términos. Supongamos que agregue 5 términos. Eso quiere decir que n va a ir de 1 a 5. Entonces, cuando n sea 1, fíjense, me va a quedar 20 sobre pi por el seno de omega t directamente, porque n es 1. Cuando n sea 2, me va a quedar 20 sobre 2 por pi por el seno de 2 omega t. Cuando n sea 3, cuando n sea 4, cuando n sea 5. Y los signos van alternando por esto. Ahora arreglo un poquito esto, porque como no tomo valores infinitos, sino que tomo los 5 términos, digo que esto es aproximado, 20 sobre pi, esto es 10 sobre pi, negativo, este es 20 tercios pi, esto es 5 pi negativo, y esto es 4 pi. Por supuesto, seno de omega t, 2 omega t, 3, 4 y 5 omega t. Este es el armónico fundamental de la serie, porque este es el que tiene la frecuencia fundamental, el omega 0 igual a 1. Mientras que a partir de ahí aparecen lo que se llama el segundo, tercero, cuarto, quinto armónico de la serie. Cada uno de estos se le llama armónicos. Bueno, vimos en un video anterior la forma de la función armónica, que tenía una amplitud y una frecuencia, y un ángulo de fase, que en este caso no los tiene. Ese ángulo de fase phi es 0 en todos los casos. Lo que cambia cada uno de los armónicos de la serie es su amplitud y su frecuencia. Los armónicos de la serie de Fourier tienen diferente amplitud y diferente frecuencia. Entonces ahora yo puedo hacer dos tipos de gráficos. Hay un gráfico que se llama espectro de líneas, que es el gráfico en el que yo voy a dibujar para diferentes valores de n la amplitud de los armónicos. Fíjense, para n igual a 1 dibujo 20 sobre pi. Vamos a la de anterior. 20 sobre pi para n igual a 1. Para n igual a 2 dibujaré menos 10 sobre pi, la mitad. O sea, la mitad de tamaño. Para n igual a 3, la tercera parte de esto. Esto es la tercera parte de esto.
positivo. Para n igual a 4, como verán, es la cuarta parte de esto. Bueno, la cuarta parte de esto. Para n igual a 5, la quinta parte, y así sucesivamente. Entonces lo que yo veo que este gráfico de espectro de líneas tiene una forma más o menos así. ¿Ven? Que va tendiendo a converger a un valor nulo a medida que yo vaya agregando términos de la serie. El gráfico de espectro de línea se define así, como una representación de las amplitudes de los distintos armónicos de la serie. No me cambien eso. Es la representación de las amplitudes de los distintos armónicos de la serie. Y sirve como, dice ahí, un indicador de qué tan rápido converge la serie. Si las funciones son muy buenitas, son continuas, suaves, ese tipo de funciones, normalmente la convergencia es rápida. O sea, esto tiende a hacerse nulo muy rápido. Eso quiere decir que con pocos términos de la serie, yo tengo una muy buena aproximación. Pero si la serie es discontinua, como alguna de las que hemos visto, de los pulsos que hemos visto en el primer video, entonces la convergencia es más lenta. Eso quiere decir que necesito más términos de la serie para poder representar mejor a la función que me dieron para aproximar con una serie trigonométrica de Fourier. Entonces existe un gráfico más que se llama síntesis de onda, que en realidad es la gráfica de los n primeros términos de la serie de Fourier. Cuando nosotros tomamos la decisión en este ejercicio de escribir los 5 primeros términos, bueno, yo grafico la suma de los 5 primeros términos. En realidad, el primer término es una onda seno, que si yo la graficara sola vería una seno acá, una sinusoide. Cuando le agrego el siguiente término, bueno, se me altera un poco la onda seno para hacerse un poco más baja en este lado y subirse un poco más acá. Empieza a tomar una onda que es un poco más parecida a esta onda triangular. A medida que más términos agrego, se va alterando, porque la suma de esos armónicos va alterando la forma que tiene, por eso se llama síntesis de onda, porque es la representación de la suma de los n primeros términos que yo elegí de la serie, y eso me permite reconstruir la onda original. Si ustedes recuerdan, la onda original era una onda que partía desde -10 acá y iba a 10 acá, y era una línea recta. Y así se repetía acá y se repetía acá. Fíjense cómo solo con 5 términos de la serie de Fourier he logrado una muy buena representación en términos de una combinación lineal o sumatoria de senos y cosenos.